una de las películas más controversiales de los 80, no solo por su gran crítica social, especialmente a la clase alta, sino por mostrar los hilos de una aparente parte de la sociedad que inescrupulosamente se alimenta de los demás en todo sentido. Paranoia, alienación, perversiones y un final inolvidablemente asqueroso. Society se transformó no solo en una de las películas más polémicas de su tiempo, sino en una de las más valoradas hasta ocupar un estatus de culto. En este video vamos a estar recordando de qué trató, descubriendo cómo se hizo y analizando su mensaje para descubrir el por qué trascendió en el tiempo y es tan valorada hoy en día. También les comento que este es el primer video de películas polémicas, así que no duden en dejar sus recomendaciones para futuras películas que les gustaría que abordemos en el canal. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. Society nos presenta a Bill Whitney, un joven que parecía tenerlo todo. Pertenecía a una familia muy bien acomodada económicamente, por lo tanto se rodeaba de personas de la alta sociedad. Sin embargo, la película va dejando regadas ciertas semillas de incomodidad que nos demuestran que su vida no era tan perfecta. Bill asistía religiosamente todas las semanas a terapia, y ahí dejaba entrever ciertos problemas aberrantes con el incesto que derivaron en un cuadro psicótico. Are you scared? I get scared. Of what? I feel like something's gonna happen. And if I scratch the surface, there'll be something terrible underneath. Por otra parte, también había comenzado a tener alucinaciones. Al menos eso pensaba, dado el diagnóstico que le había dado su terapeuta. No solo veía a ciertas personas con su cuerpo en posiciones absurdas, sino que también lo rodeaba la perturbadora intriga de que su familia en realidad no era su familia. Todo esto se agrava cuando un exnovio de su hermana, llamado Blanchard, le entrega una grabación en la que toda su familia participaba en una orgía. Bill, now come on. Bullshit, man. You rigged it. What, you've been living with these people all your life and you didn't know anything about this? Shut up! Para Bill, aquella grabación tenía todo el sentido del mundo en cuanto a la incomodidad que sentía, y rápidamente fue con aquellas pruebas hacia lo de su terapeuta. Pero lo que encontró como respuesta fue otra cinta que demostraba lo contrario. Bill, convencido de que aquella grabación que el terapeuta poseía no era la misma que él le había llevado, decide ir a la casa de Blanchard para buscar una copia, pero cuando va en busca de ella se encuentra con la trágica escena de un accidente. Aparentemente, según la policía, Blanchard había muerto. Bill regresa a su casa conmovido por la noticia y cuando se encuentra con su familia, ellos le entregan una carta donde otro compañero de aquella sociedad lo invitaba a su gran fiesta. Pero para Bill aquel momento no era de festejo, sino de duelo. Aún así, su familia, quienes ya estaban enterados de la muerte de Blanchard, minimizaron lo sucedido y lo alentaron a ir a la fiesta. De esta manera nos encontramos con Bill yendo a la casa del joven magnate Ferguson. En su casa, su compañero le revela que él ahora era el novio de su hermana y que la cinta que había oído era real y él estaba involucrado en ella. Esto enfurece a Bill y después de una pelea se termina yendo del lugar junto a Clarissa, una chica que siempre le había llamado la atención. Más tarde, en la casa de Clarissa las cosas se ponen calientes, pero cuando lo estaban haciendo, Bill vuelve a tener aquellas aparentes alucinaciones y ve a Clarissa con su cuerpo desordenado. Esto lo impacta tanto que se aleja de ella, y al rato conocemos a la madre de Clarissa, quien era aún más perturbadora, y Bill se termina yendo. This is Carlin. Bill Whitney. Pero como estamos hablando de una de las películas más incómodas de todos los tiempos, cuando Bill regresa a su casa se encuentra con su familia en una situación bastante cariñosa y en ropa interior. Aún así, ellos apelan al trastorno de Billy y lo acusan de loco. Billy decide ir al velorio de Blanchard, pero ni siquiera ahí consigue un poco de paz y descubre que el cuerpo de Blanchard era falso. Seguido de esto aparece otro de sus compañeros y le comenta que tenía información muy importante para revelarle de ciertas cosas que estaban pasando en aquella sociedad. Pero para no correr riesgos arreglaron encontrarse en otro lugar. Sin embargo, al poco tiempo aquel compañero aparece muerto. Al otro día, Billy se presenta en la escuela para informarle a todos sobre la muerte de su compañero, pero en ese momento aquel supuesto muerto ingresa como si nada hubiese pasado, y Billy es llevado a un psiquiátrico. No, wait a minute, Bill. We want to talk to you for a second. I don't think so. Wait, what are you doing, man? Let go. Let go! Bill, What think you're doing? Ahí conocemos a otro amigo llamado Milo, quien consigue liberarlo y le dice que él no estaba loco. Billy se escapa y va hacia su casa, pero cuando ingresa es emboscado por un grupo de personas de aquella alta sociedad. Allí descubrimos junto a Billy que aquellas personas en realidad no eran humanos como tal, que habían estado incluso antes de la humanidad y eran los encargados de imponer el orden en todo el mundo. I do love the smell of the hunt and the taste
of the shunt. Billy es llevado al centro como banquete principal y ahí volvemos a ver al verdadero Blanchard, quien también iba a ser parte del banquete, y al poco tiempo llega Clarissa, quien era miembro de la sociedad. Y acá es donde todo se va al pasto y nos encontramos con la desagradable escena en la que los altos miembros de esta sociedad empiezan a lanzarse sobre Blanchard y a succionarle todo su cuerpo, fusionándose así con él de una manera extremadamente bizarra. Pero esto se torna todavía más perturbador cuando Clarissa libera a Billy, y este en un intento de escape va hacia la habitación de sus padres y los encuentra en una forma hiper retorcida. Well, son, I guess you're right. I am a butthead. Al poco tiempo es atrapado por su psicólogo, y como última esperanza, Billy desafía a Ferguson a un combate mortal, comenzando una lucha salvaje en la que Billy termina ganando después de meter su mano por los testículos del magnate hasta sacarla por su boca, produciéndole así la muerte. Luego de esto, Billy se marcha junto a Clarissa y a Milo, pero el jefe de la sociedad tranquiliza a sus miembros, diciéndole que la policía iba a ir tras ellos para matarlos, dándonos a entender que aquel episodio no era uno grave, y también revelando el destino de nuestros protagonistas, y la película termina. Well, Dr. Cleveland, it looks as though I may have an opening in Washington next summer. Know what I mean? Society se estrenó en 1989, una época en la cual las películas con efectos prácticos llenos de látex, gore y monstruos Lovecraftianos estaba finalizando. Por otra parte, estuvo dirigida por Brian Yuzna, productor que venía de otra película polémica como fue Reanimator, aquella que estuvo basada en un relato del maestro H.P. Lovecraft. Pero hasta ese momento Yuzna solo se desempeñaba como productor, aunque el éxito de Reanimator lo animó a continuar produciendo y llevar a cabo un proyecto que había sido elaborado en conjunto con Dan O'Bannon, el gran guionista del Regreso de los Muertos Vivientes y la mayoría de las películas de Alien. Aquella historia giraba en torno a una mujer que descubría que todos los hombres eran alienígenas. Sin embargo, cuando O'Bannon abandonó el proyecto, Yuzna empezó a modificarlo hasta centrarse en un chico que creía que sus padres eran parte de una sociedad secreta bastante inquietante. También quería fusionar los géneros como el terror, lo fantástico y la comedia. Y por último añadió varias escenas eróticas y los monstruos desagradables del final. Esta idea fue puesta en marcha después de que Yuzna comenzara a tener una serie de pesadillas con criaturas parecidas a las de la película. Entonces recopiló todas aquellas ideas y montó una película onírica, una que fuese capaz de transmitirle al espectador una sensación pesadillesca. Pero cuando terminó el guión, lo difícil fue reclutar a un director. La mayoría rechazaba el proyecto por parecerle demasiado grotesco. Un productor confesó años después que la mayoría no quería abordar una película que se asociara al incesto con la alta sociedad. Así es que Yuzna terminó debutando como director y llevando a cabo su propia creación. Los efectos y diseños estuvieron a cargo de Screaming Mad George, un verdadero maestro en el trabajo visual de clásicos de terror como Depredador y Pesadilla en Elm Street 3. Como dato curioso, para las criaturas de Yuzna, este artista se basó en las obras de Salvador Dalí. Luego del estreno, el resultado fue escandalosamente positivo, excepto en Estados Unidos. Ahí las críticas devastaron a la película, y hasta llegaron a tratarla de comunista por exponer a la clase alta del país como monstruos que se alimentan de los demás. Pero en Europa la película escaló rápidamente y se convirtió en una de las obras más aclamadas de aquel año. Después se estrenó en Latinoamérica, también consiguiendo un éxito moderado. Cabe destacar que en Estados Unidos recién se estrenó 3 años después de su lanzamiento en Europa. Esto debido a que la industria cinematográfica había puesto varias trabas legales para que Society no viera la luz en el país. Prácticamente habían censurado la obra de Yuzna. Los ricos eran presentados como seres antiguos sin ningún tipo de moral, y que finalmente terminaban revelando su verdadera naturaleza, la cual era monstruosa. Pero lo que más chocó fue la cantidad de contenido psicosexual presentado, como la idea de que la alta sociedad tuviera relaciones con su propia sangre. Esto había sido inaceptable y hasta después del estreno a Yuzna le llegaron varias demandas, pero quedaron sin efecto. Más allá de los dignos efectos especiales, creo que Yuzna no necesitó depender demasiado de ellos. Ya desde el inicio supo sembrar un gran clima paranoico, que fue profundizando con las escenas de los cuerpos distorsionados a medida que abordaba el tema de la alienación de Billy y el sentimiento de no pertenecer. Pero como si fuera poco, el director redobla la apuesta y nos presenta a esta élite como seres perversos que explota y se alimenta de otros literalmente, sin repercusiones ni consecuencias obviamente, algo que venían haciendo terroríficamente a lo largo de la historia con un linaje que se remontaba a Julio César.
Seguido de esta revelación, Yuzna nos sigue metiendo en una escena totalmente asquerosa, con una iluminación pálida y con todo un grupo de personas desvistiéndose, a medida que de sus cuerpos se desprende cierta mucosidad. Una escena que vale destacar estuvo inspirada en El bebé de Rosemary, película que ya abordamos en el canal. Todo esto para finalizar uniéndose todo en una terrible orgía, sin dejar nada para la imaginación mientras vemos cómo los cuerpos se retuercen. Una gran película que de una forma bastante original supo abordar temas controversiales como la sociedad, las clases y la injusticia social. El mismo eslogan de la película lo dice todo: los ricos siempre se han alimentado de los pobres. Con un perverso sentido del humor e imágenes surrealistas y escandalosas, Society forma parte hoy en día del grupo privilegiado de películas de culto y creo que bien merecido lo tiene. Pero bueno amigos, ahora me gustaría que me dijesen qué les pareció a ustedes esta película. Y si quieren recomendar otra película polémica que recuerden, no se olviden mencionarlo en los comentarios. Y por último, no se olviden de dejar un like si es que les gustó el video y les gusta el contenido que hago, que me dan una mano gigante para seguir subiendo más videos como este. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. Chao.